Hola mis queridos hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Voy a comenzar a relatar lo que es el misionero de esta mañana, que corresponde, ¿no es cierto?, sábado 16 de mayo del año 2020. Lleva por título Un ateo comparte a Cristo. Un ateo comparte a Cristo. Esta es la historia de Esco, así se llama nuestro amigo. Él tenía 63 años de edad cuando visitó a la iglesia adventista del séptimo día por primera vez. En una situación no muy buena, porque él estaba, ¿no es cierto?, muy enfermo. Esta iglesia se encuentra ubicada en la localidad de Pikiu, en el suroeste de Finlandia. Cuando este hombre llegó a ese lugar, dijo lo siguiente: yo no necesito comida. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y eso qué significa? Lo que pasa es que cuando él fue en la iglesia adventista, allá en Finlandia, había una especie de comedor, una especie, ¿no es cierto?, de ayuda para aquellas personas que no tenían alimentos, que no podían, no tenían la posibilidad de tenerlo. La iglesia, ¿no es cierto?, le sustentaba el alimento. Pero él dijo cuando llegó: esta comida no es para mí, es para unos amigos, no es para mí. Ok, dijo nuestra hermana Rita, quien era la encargada de ese lugar y de ese, ¿no es cierto?, comedor. Cuando lo miró con ternura a este hombre. Era de una figura, ¿no es cierto?, corpulenta, no olía muy bien, y, ¿no es cierto?, su vestimenta estaba bastante sucia y en mal estado. Esco sufría problemas hepáticos graves causados por años de alcoholismo. A pesar de eso, había bondad en sus ojos. ¿Eres cristiano?, le preguntó nuestra hermana Rita. Dijo, tengo mi propia religión, respondió Esco, apartando la mirada de nuestra hermana. Nuestra hermana Rita se dio cuenta de que Esco era ateo. Se dio cuenta inmediatamente de que de este amigo, ¿no es cierto?, era una persona atea. Como muchas personas en Finlandia, ya que es un país altamente secularizado, con una población de 5.5 millones de habitantes y solo 4.800 adventistas. Solo 4.800 adventistas. Esco regresó semana tras semana a la iglesia de Pikiu, un pueblo de 7.500 habitantes, a buscar comestibles para sus amigos, el matrimonio de Pasi y Krista. Estos eran los amigos, ¿no es cierto?, los cuales tenía nuestro amigo Esco, el cual le llevaba esta alimentación. Rita se enteró de que Pasi era propietaria de una compañía de techos en la cercana ciudad portuaria de Turku. Pero el negocio había atravesado muchas dificultades durante una recesión económica que hubo en ese lugar. Para tratar de olvidar la situación, lo que hacen muchas personas en este mundo, Pasi y Krista se entregaron a la bebida, al alcohol. La pareja expresó sorpresa la primera vez que Esco llegó con comestibles. ¿De dónde sacaste esta comida?, le preguntaron a Esco. Ven y te mostraré, les dijo él. Pero la pareja no quiso ir. En esos días, el único compañero de Esco, su amado perro, lamentablemente murió. El hombre estaba tan desanimado que no podía soportar quedarse solo en la casa. Así que fue a casa de Pasi y Krista para pasar la noche con ellos. Para sorpresa de Krista, Esco oró antes de la cena. ¿Cómo? ¿No habíamos dicho de que Esco era ateo? ¿Cómo es que un ateo está orando? ¿Es que está creyendo en algún Dios? ¿En Dios?
Preguntó con perplejidad, ¿no es cierto?, su amiga. Ella nunca había visto eso antes. Curiosa por lo que hizo Esco, decidió ir a ver por sí misma cómo era la iglesia. También invitó a su esposo a acompañarla, pero para sentirse más animados, ella y Pasi comenzaron a beber. Tuvieron que beber, es la única manera, ¿no es cierto?, en la cual ellos tomaron valentía y se atrevieron a ir. Al llegar a la fila para que les dieran la comida en la iglesia, apenas podían sostenerse en pie. Habían tomado demasiado alcohol, habían bebido mucho y apenas se podían sostener. Al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones cristianas y en los mensajes espirituales que compartían los miembros de la iglesia mientras las personas recogían alimentos. Krista comenzó a asistir a los servicios de la iglesia, estos servicios que se realizaban en sábado, y Esco notó su interés y sonrió. Ya cumplí con mi misión, dijo él. Le dijo en voz baja, lleno de satisfacción. Esco, el ateo, estaba satisfecho, estaba alegre por haber hecho este contacto, a pesar de que él decía no creer en Dios. Es sorprendente lo que el Señor hace con las personas. Poco tiempo después, a finales del 2017, lamentablemente Esco bajó al descanso. Él falleció, pero bajó, ¿no es cierto?, con la esperanza de poder ver nuevamente, resucitar y ver a Cristo. Mientras tanto, Krista dejó de beber y se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y también entregó su corazón a Jesús. He encontrado la fe, dijo él, y acordó bautizarse en un campamento adventista de verano en el año 2018. La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia para las personas que venían al comedor. El cambio que había experimentado era evidente para todos. Una tarde, Krista lo percibió más alegre que nunca mientras cocinaba. Era algo, ¿no es cierto?, bastante interesante. Algo sucedía. La mañana siguiente, ¿saben lo que pasó con él? Lo encontraron muerto en la cocina de su casa. Él tenía, ¿no es cierto?, 51 años. El funeral se llevó a cabo en la iglesia adventista y el servicio impresionó muy positivamente a los parientes que se acercaron al lugar. Krista, de 40 años, continúa activa en la iglesia e incluso su propia madre ha comenzado a asistir a los servicios de adoración de los sábados. En total, 10 personas ya se han bautizado en los 5 años que tiene el Ministerio de los Alimentos allá en Finlandia. Nuestra hermana Rita agradece a Dios por cada bautismo, pero lo que sigue impresionándole mucho fue lo que hizo Esco, nuestro amigo. Fue un ateo que llevó a sus amigos a Cristo. Nos remarca ella, lo subraya. Se veía tan feliz cuando sus amigos comenzaron a asistir a la iglesia. Nos relata, ¿no es cierto?, nuestra amiga Rita. Él sabía que había ayudado a alguien a tener una vida mejor. Mis queridos hermanos, este ha sido, ¿no es cierto?, el relato misionero. Espero que les haya gustado, les haya impresionado y los motive, y nos motiva a todos a poder, ¿no es cierto?, seguir predicando el Evangelio de alguna otra manera, pero por sobre todo con nuestro testimonio. Y dejemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda, ¿no es cierto?, transformarnos y hacer grandes cosas con nosotros. Que el Señor les bendiga y sigan teniendo un feliz sábado. Les deseo, ¿no es cierto?, de corazón, desde acá, desde mi hogar. Que el Señor les bendiga.
Muy feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar junto con cada uno de los hermanos que hoy día nos acompañan de las diferentes iglesias de nuestro distrito. Contentas, ¿no es cierto?, en el Señor porque nos mantiene con vida. A pesar de las circunstancias que vivimos a través del mundo, confiamos en que nuestro Dios es el que nos acompaña. Reverentemente los invito a inclinar su rostro para que comencemos el repaso de esta lección. Querido buen Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno, eres lleno de misericordia. Señor, abre nuestro entendimiento, que al repasar esta lección cada uno de nosotros haya aprendido hermosas lecciones, pero sobre todo podamos vivir una vida como a ti te agrada. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. También ha sido una semana importante y queremos sumarnos, como ha sido tradicional también en los jóvenes, entregar un pequeño saludo a cada mamita de nuestra iglesia, que Dios les bendiga grandemente. Sin duda, ¿no es cierto?, el mundo reconoce la labor de las mamás. En la Biblia también nos enseña los deberes que tenemos como mamá, y que Dios nos ayude a siempre a estar orando por nuestros hijos, por nuestra familia. Cada mamita de nuestra iglesia, un abrazo cariñoso, que Dios les ama grandemente. Estamos en la lección número 7. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que descubrimos? Aquí es importante, ¿no es cierto?, que el Señor haya dirigido cada uno de nuestros pensamientos. Hoy día, en el repaso de esta lección número 7, me acompañará también Francisco Sagredo, quien se sumará en los otros días también. Para esta semana habían diferentes libros con los cuales nosotros deberíamos haber estudiado. Deuteronomio, Reyes, Números y Génesis, que nos da, ¿no es cierto?, el contexto para poder haber iniciado el estudio de esta lección. El versículo de memoria estaba en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es interesante, ¿no es cierto?, este versículo. Tomad este libro. ¿Y a dónde debe estar? Ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. Y interesante cómo termina: y esté allí por testigo contra ti. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Descubrámoslo entonces en el repaso de esta lección. Dice que en el mundo se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo. Harta cantidad de idiomas tenemos. Y dice que la Biblia se ha traducido a más de 600 idiomas. Nos queda. Aquí también hay una diferencia, ¿no es cierto?, de que todavía no hemos llegado, nos está indicando. El Nuevo Testamento, algunas porciones se tradujeron a más de 2.500 idiomas también. Parece ser que el Nuevo Testamento tiene más difusión que el Antiguo Testamento. Pero dice también que es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Hay un desafío. Tenemos que llegar, y creo que esa es la invitación, a estos 6.000 idiomas. Se estima, dice, que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia traducida en su lengua materna. Y aquí nosotros debemos sentirnos dichosos porque yo creo que cada uno, ¿no es cierto?, tiene su Biblia. Cuando nos bautizamos nos regalaron una Biblia, después fuimos cambiando. Hoy día hay diferentes versiones de la Biblia. Pero cuán bendecidos somos porque podemos contar con una Biblia que habla nuestro mismo idioma. Pero hay personas que todavía no pueden contar con este instrumento. Y gracias a quién podemos nosotros también contar hoy día con la Biblia. Aquí lo menciona: gracias a la imprenta y a la reforma, dice. Porque se pudo imprimir, se pudo llegar a otros lugares, ¿no es cierto?, para que muchas personas, aun cuando nos queda una brecha todavía que llegar, pudieran adquirir, pudieran tener una Biblia.
La lección lleva por título de esta semana Idiomas, textos y contexto. Hay un refrán popular que dice: toda idea fuera de contexto es mero pretexto. Y a veces nos ha pasado eso. Y la gente también a veces tiene una idea distorsionada de lo que es la Biblia, o sacan algunos pasajes solamente y se quedan con aquello. ¿Qué nos enseñó la lección durante esta semana? Quería también llevarlos a un hermoso himno que habla en esta, y que tiene mucho significado con lo que estamos aprendiendo, cómo entender las escrituras. El himno 208 dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Hermoso, ¿no es cierto?, este himno que con palabras tan simples nos dice qué es la Biblia, qué significó para este autor y lo plasma en este himno. Ahora, ¿con qué propósito nos fue dada la Biblia? Y la respuesta está en 2 Timoteo 3:16. Si nos acompañan en su lectura, 2 de Timoteo. Yo también tengo otro libro que a mí me gusta mucho leer y que me complementa mucho, que es el libro complementario. Ahí se ve mejor. 2 de Timoteo 3:16. Y dice: toda escritura es inspirada por Dios, primero que nada, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿con qué propósito nos fue dada la Biblia? Hay varias, ¿no es cierto?, acciones que nos llevan a hacer a través de la Biblia. Pero aquí también termina: para toda buena obra. El Señor eligió escribir en un lenguaje que nos fuera familiar. Desde el Génesis, ¿no es cierto?, al Apocalipsis, el Señor inspiró a diferentes hombres de diferentes culturas, de diferentes oficios, para que nos pudieran transmitir lo que el Señor quería decir. Primero el lenguaje era verbal, oral, y luego apareció la escritura. Y en esta escritura vemos aquí también que fue en hebreo. Y el hebreo es un idioma que tiene mucho semántica, dice la lección, que tiene muchos significados. Y fuimos aprendiendo también muchas cosas interesantes, ¿no es cierto?, en esta lección. Y Dios aquí, el día domingo, dice: Dios eligió una nación específica para transmitir su mensaje a todos los pueblos. Permitió que esa nación comunicara su palabra a través de su idioma, el hebreo. Luego dice en partes arameo. Y aparece otra cultura también que se suma. El auge de la cultura griega trajo una nueva oportunidad al permitir que el Nuevo Testamento se comunicara a través del idioma universal, que en ese momento era el griego. De hecho, también dice una traducción al griego del Antiguo Testamento, la versión septuagíntica. Este lenguaje universal les permitió a los apóstoles y a la iglesia primitiva difundir el mensaje por todas partes con un nuevo celo misionero después de la muerte de Cristo. Posteriormente, dice, el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que habían visto. Por lo tanto, cada texto que está escrito en la Biblia da testimonio de la voluntad de Dios. Y en la Biblia nosotros vemos lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que le sucedió a los líderes, cómo el pueblo también tenía una misión, ¿no es cierto?, desde un principio, y también nos dice a nosotros que también nosotros tenemos una misión, que es un mensaje que entregar, pero lo vamos a entregar en la medida que conozcamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y cuál es el propósito también, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia.
Ahora, hay una palabra que también es interesante en esta lección, que es la obediencia. ¿Somos obedientes en lo que el Señor nos dice? El pueblo de Israel tuvo un momento en que desobedeció, que no cumplió lo que el Señor le decía que debía hacer. Y eso trajo grandes consecuencias que venía con dolor. Y el Señor muchas veces nos habla a nosotros. Y nosotros parece que somos un poco desobedientes en aquello. Y también nos trae consecuencias que no solamente tienen que ver conmigo, también tienen que ver con mi familia, afecta también a la iglesia. Pero también sabemos que durante un tiempo el mundo no podía contar con la Biblia. Solamente algunos tenían el privilegio y lo leían también en un idioma que no le era familiar para los otros. Hoy día nosotros podemos entender, abrir la Biblia libremente, y también el Señor nos dice que si no entendemos claramente, debemos ayunar y orar, y el Señor nos va a dar el entendimiento correcto, ¿no es cierto?, cuál es su voluntad. En el libro complementario habla que las palabras tienen poder. Y hay palabras que construyen y hay palabras, ¿no es cierto?, también que traen destrucción. También nos lleva, ¿no es cierto?, a el de los maestros. Habla también de una palabra que nos recuerda de quiénes somos, de un remanente. Y ese remanente está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Palabras y significados. Lunes 11 de mayo. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia dice, este tipo de palabras requiere un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. ¿Por qué se han dado cuenta a veces cuando leen un texto que se repite varias veces? ¿Qué nos está queriendo decir? Aquí, en el día lunes, se nos habla acerca de un concepto. La palabra hebrea Chesed, que aprendimos que es misericordia. Es una de las palabras más ricas, dice, y profundas del Antiguo Testamento. ¿Qué describe? Describe el amor, la benignidad, la misericordia y su actitud de pacto hacia su pueblo. Miren lo que significa una sola palabra, pero que la utiliza en diferentes contextos. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar gran misericordia. Chesed, a tu siervo David. Tú le has reservado en tu gran misericordia. Chesed. En Primera de Reyes 3:6, Él enviará su misericordia, Chesed, y su verdad. Con respecto a Israel, Él cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, Chesed. Se han escrito, dice, libros enteros sobre la palabra Chesed, que intentan captar la profundidad de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. A veces nos cuesta definir una palabra, pero el Señor aquí nos está diciendo que las palabras para Él están en profundo, y a veces nosotros no consideramos aquellas palabras que el Señor nos está diciendo. Vemos otra palabra en el día lunes, que yo he tratado de cultivarla dentro de mi familia junto con los hermanos. La palabra hebrea shalom. A menudo se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo. Puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantiene en un estado de shalom, que es un regalo de Dios. Al contrario, dice, la experiencia angustiante de Job produce una situación en la que no tiene tranquilidad ni reposo, porque carece de shalom. Hoy día estamos viviendo tiempos angustiantes. A lo mejor estamos desesperados, a lo mejor vemos que nuestra familia, igual parte de nuestros integrantes, de nuestros hermanos, igual están en esa condición. Pero aquí la invitación es que vivamos en un estado de shalom,
de paz, de bienestar, porque sabemos quién está a nuestro lado, sabemos quién camina con nosotros. Y el Señor quiere eso, lograr nuestro bienestar físico, mental, porque de esa manera también nosotros damos testimonio del Dios que nosotros creemos. El día martes, repetición, forma de escritura y significado. Ya vimos que el pensamiento hebreo hay varias formas, dice, de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. A diferencia, dice, de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación, porque la escritura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. No tengo aquí a la mano, pero nos gustaría, ¿no es cierto?, pudiera ver que alguno de nosotros pudiera buscar el lenguaje hebreo, ¿cómo es? Parten siempre de aquí hacia allá. Pero en los textos hay énfasis en que se repiten palabras. A veces eso me recordó también que nosotros a veces a nuestros hijos tenemos que repetirle 1, 2, 3 veces para recordar. Y el Señor también nos insta a que aquello que debemos permanecer es necesario recordarlo. Dice, una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. A medida que el relato de la creación, dice, llega al clima de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término bara, que es crear, siempre tiene solo a Dios como sujeto. Es decir, solo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia existente. Este texto describe la creación del hombre y creó, según Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó 2 veces. Varón y hembra termina con el verbo los creó. Observa la repetición, dice, triple de la palabra crear. Por lo tanto, Moisés enfatizó que ¿quién fue que creó la humanidad? Dios. Y también que la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. Isaías 6:3. Hay un hermoso himno que también lleva estas 3 palabras. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El énfasis, dice, está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. También vemos esta santidad a través de las palabras de Isaías mientras se halla en presencia del Todopoderoso. ¡Ay de mí que soy muerto! Ahí Isaías, ¿no es cierto?, ve que es un ser indigno, que no merece la misericordia, pero el Señor también en el relato muestra cómo Dios también lo considera. En Daniel 3 tenemos una repetición de la frase, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice, esta frase o sus variantes 10 veces se repite para contrastar, dice, el proceder de este rey, en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel. El énfasis aquí está en el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que lo adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único digno de adoración. El rey Nabucodonosor tuvo que entender, ¿no es cierto?, durante 7 años, quién era el Señor de señores y en qué condiciones él se encontraba. Y eso también es una invitación a que nosotros debemos recordar quién es nuestro Creador y transmitir este mensaje también a otros que no lo han conocido. Hoy día hay muchas ideas, hay muchas teorías de cómo se creó el mundo, de dónde provenimos, y es el momento de contarles a otros que Dios es el que crea. Voy a tomar un poco del libro complementario que habla de este remanente y lo divide en 3. Remanente histórico, remanente fiel y un remanente escatológico. El remanente histórico dice, los remanentes históricos son aquellos que han escapado de una gran catástrofe o de un juicio en un contexto histórico.
En Génesis 4, del 1 al 15, dice: la muerte de Abel dejó solo a Caín como el progenitor de la raza humana. La supervivencia de Caín no se debió a su fidelidad, sino al hecho de que asesinó a su hermano. Durante los primeros años de Israel en Canaán, su falta de fe en las promesas de Dios dejó un remanente de cananeos en la tierra prometida. Este remanente continuó causándole problemas a Israel a lo largo de los siglos que siguieron. El remanente fiel. Dice que además de este remanente histórico, la Biblia también habla del remanente fiel. Se trata de aquellos que permanecen fieles a Dios tanto en los buenos tiempos como en las circunstancias difíciles. A lo largo de la Biblia, Dios tiene un remanente fiel que cumple su voluntad y testifica de Él. Viven en la historia como todos nosotros, pero sus características no están determinadas por sus circunstancias, sino por respuesta al llamado de Dios. Y aquí nombra 3: Noé, José y Daniel. Fueron hombres fieles porque entendieron y conocían quién era Dios. El remanente escatológico está estrechamente relacionado con el remanente fiel. Son los fieles que experimentan las tribulaciones de los últimos tiempos y salen victoriosos en el gran día del Señor y finalmente reciben el reino de Dios. Es interesante, ¿no es cierto?, cómo en la Biblia encontramos esta palabra que habla acerca de que el Señor tiene preparado un pueblo especial. Seguiremos estudiando la lección. Ahora dejamos con los otros días de la lección. El tercer asunto de la lección esta semana es la importancia del uso del contexto. Tomar versículos fuera del contexto lleva a toda clase de errores y malas interpretaciones. La comprensión del contexto comienza con 4 principios fundamentales. En primer lugar, el sentido literal, lo que dice el texto. En segundo lugar, el marco histórico, es decir, los eventos de la historia, para quién está dirigido el texto y cómo fue comprendido en aquel tiempo cuando fue escrito. En tercer lugar, la gramática, es decir, la palabra o frase inmediata dentro de lo cual se encuentra una palabra o frase. Y en cuarto lugar, la síntesis, que es la comparación con otras partes de la Biblia. Ahora, vamos a examinar un ejemplo claro de cómo podemos entender mejor el contexto. Filipenses 4:13, allí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes conocen ese texto. Y muchos pueden usar este versículo para contrarrestar circunstancias en las que se sienten que están en algún tipo de desventaja. Entonces, el simple hecho de pronunciar estas palabras medio mágicas, creen que pueden retroceder las fuerzas contrarias. Por ejemplo, en una competición deportiva, podemos repetir las palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces ya está asegurada la victoria. ¿Es así? Claro que no. El contexto nos va a decir exactamente qué significa este pasaje. Y entonces esto nos ayudará a entender mejor. El capítulo 4 y los versículos 4 y 19, Pablo agradece a los miembros de la iglesia de Filipos por estar preocupados por su bienestar. Así dice la Biblia. Entonces, Pablo se muestra agradecido y afirma que no está viviendo en necesidad. ¿Saben por qué? Pues él dijo que aprendió a vivir satisfecho sin importar las circunstancias que vivía. En otras palabras, el apóstol aprendió a vivir contento, ya sea en la pobreza como en la abundancia. Y entonces la declaración todo lo puedo en Cristo que me fortalece va teniendo un nuevo significado. Incluye sufrir situaciones negativas, pero con el poder de Cristo es posible soportarlas. Por eso es tan importante recurrir al contexto para entender todas aquellas palabras que fueron escritas en la palabra de Dios, el significado real del texto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Al leer la Biblia es imprescindible sosegar el corazón ante Dios para poder así recibir el esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo.
no procures apenas entender algún texto, algún asunto. Procura encontrar fundamentalmente a Dios, a Cristo en el texto bíblico. Y el Dios de la palabra te mostrará el mejor camino para tu vida. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que cada día ilumines nuestro camino, que tu palabra pueda ser una verdadera guía para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. En 1880, Ellen de White visitó Oslo, Noruega, y predicó en la iglesia adventista del séptimo día Betel. Hoy, Oslo es una de las ciudades más caras de Europa, aunque tiene la mejor calidad de vida. Es el centro de la economía y el gobierno noruegos. La iglesia Betel todavía funciona en una ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad. El sábado se ve una mezcla de culturas en las clases, escuela sabática y luego van al culto divino. En esta iglesia, los jóvenes tienen prioridad. El 2017, una parte de su ofrenda del 13º sábado se usó para renovar un espacio para alcanzar a los jóvenes. Los jóvenes de Oslo son muy activos e inclusivos. Hoy, Alex y Mariela piden a los miembros de iglesia que corran la voz sobre los próximos eventos entre todos los jóvenes que conozcan. Hay universidades dispersas por todo Oslo, con muchos estudiantes que esperan hacer nuevos amigos. Este grupo recibe feliz a los recién llegados a la muy unida comunidad. Hay también eventos durante toda la semana para que los jóvenes se conecten con otros de fuera de la iglesia. Me encantan los viajes a las cabañas, ir a esquiar y salir juntos, porque de esa manera puedes tener conversaciones más profundas con los amigos, que en condiciones normales no tienes la posibilidad de tener. Soy muy sociable, necesito estar cerca de la gente. Tenemos un buen grupo de chicos y chicas. Son gente muy buena con quienes estar. Este sábado tienen un paseo al parque después de la iglesia para socializar, jugar y conocerse entre ellos. No siempre pienso como un grupo de jóvenes, sino más bien un grupo de amigos. Queremos salir, nos ponemos de acuerdo y nos reunimos. Cada sábado por la tarde, el grupo de jóvenes de la iglesia Betel reúne a los jóvenes adventistas y sus amigos de todo Oslo para conversar, testificar y disfrutar de la música. Es otra oportunidad para recargarse espiritual y socialmente. Aunque esta gran oportunidad se beneficia pasando tiempo juntos, en Oslo hay muchos que no conocen a Jesús. El desafío de trabajar en una ciudad tan grande puede ser desalentador. Noruega es un país muy secular. Eso hace más difícil la obra misionera o hablar del Evangelio. Todos tienen alguna idea al respecto y tienen su propia opinión, lo que hace más difícil mostrarles cuán bueno es realmente el Evangelio. Los jóvenes de Oslo piden a los adventistas de todo el mundo que oren por ellos. La oración nos ayuda a tener el mejor tipo de ambiente para que la gente se involucre con Dios y con los demás. Pedir orientación espiritual nos ayuda a ser mejores al encontrarnos con las personas y mostrarles que somos cristianos. Por favor, ore por este grupo de Noruega y gracias por su ofrenda del 13º sábado, que ayuda a este grupo para alcanzar a más jóvenes.